¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y hoy nos acompaña un invitado que no necesita presentación, entre quienes aún se atreven a pensar. Médico psiquiatra, exdirector de medicina legal, pero sobre todo una de las voces más lúcidas y valientes en este país secuestrado por el miedo, la propaganda y la impunidad. En un contexto donde la corrupción se disfraza de eficiencia, donde el silencio es ley y el miedo se respira, el doctor José Miguel Fortín Magaña levanta la voz, aunque quieran callarlo, y nos ofrece análisis, memoria y claridad. Hoy hablaremos sin censura de la narcopolítica, la represión, la economía disfrazada de medicina amarga y la realidad de los presos políticos en El Salvador. Doctor, gracias por acompañarnos. Es un honor tenerlo en este espacio. Al contrario, Emil, es un verdadero gusto para mí estar acá y en conocerlo, pues, de manera que le agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablar con nuestros compatriotas. Muchas gracias. Doctor, usted ha denunciado que el gobierno salvadoreño no investiga los decomisos de droga y que incluso desecha cualquier intento de esclarecerlos. Así es. ¿Qué tan profundo cree que es el vínculo entre el narco y las estructuras estatales actuales? Bueno, el tiempo nos dirá qué tanto es efectivamente. Lo que sí podemos asegurar en este instante es que definitivamente no hay ningún interés en la investigación de tanta situación anómala que está ocurriendo en El Salvador y evidentemente pues a nivel de narcoactividad, convirtiendo al país en una especie de puente o de aeropuerto. Bueno, ni siquiera aeropuerto, porque también puede ser por lanchas, pero un puerto realmente aéreo o naval o terrestre que sirve de tráfico entre donde se producen las drogas y donde se distribuyen las drogas. Es decir, qué triste que especie de puerto de distribución de la droga, sin que el gobierno aparentemente pues diga, bueno, no sin el aparente, que no diga nada. Aparece el señor Merino Monroy, que no es su facultad, o no lo ha sido, realmente hablando de cosas que no le competían. Hace una serie de espavientos sobre que se ha decomisado la droga, cuando es la DEA, y todos sabemos que es la DEA la que ha capturado la droga en alta mar y se la entrega al señor Bukele y compañía para que acá se haga una especie de propaganda diciendo que sea. Se está cortando un poco, doctor. Capturado. El resto, pues son los países vecinos como Panamá, como Honduras, como Guatemala, como México, los que hacen anotaciones sobre otro cargamento de drogas proveniente de El Salvador, en donde en uno había 1.3 toneladas de cocaína. O sea, señores, de cocaína pura, 1.3 toneladas de cocaína pura. Sí. Y estas son palabras mayores. ¿Y qué se contenta el gobierno en decir? Que no venía de acá. Esa fue la gran investigación. A priori, el gobierno dice que no hay droga y que no venía de acá, que en el mar le pusieron la droga. Y ahora media tonelada de droga, que también los mexicanos que tienen problemas con la droga, sí, vienen y desmontan
y nos muestran que ha habido también una captura de más de media tonelada también de cocaína proveniente de El Salvador, y salen ahora peor. Ya no es como se lo comieron vivo al que no le tocaba hacerlo, que era Merino Monroy. Sí. Entonces ahora ni siquiera es Merino Monroy el que dice nada, nadie del gobierno dice una sola palabra, sino que son los youtubers aliados con el gobierno los que dicen mentira, no venía de ahí, venía a saber de qué lugar se inventaron. Por amor de Dios, ¿cómo puede ser eso serio? Sí. O sea, si Juan Pérez es el presidente de un país y a Juan Pérez y a su gobierno lo están acusando de que hay narcoactividad y esto y aquello, señores, no debería Juan Pérez, por lo menos, presidente de ese país hipotético, investigar las cosas y decir, señores, vamos a llegar a las últimas consecuencias. No se vale que las drogas estén inundando nuestro paisito y que estén sirviendo de no sé qué cosas. Nosotros, es mentira que hemos tenido ningún contacto con las maras y que lo que dijo el periódico, el Vigía, es falso, y por tanto nosotros vamos a investigar esto del contacto con las maras y también vamos a investigar lo que está pasando ahora, que son el alijo de drogas. Pero no, ese es en el caso hipotético de lo que querría hacer Juan Pérez en un gobierno hipotético, en un país hipotético que no tiene interés en que lo vinculen con las drogas. Pero en El Salvador, este señor que habla y dice de todo, insulta a cualquiera, amenaza a cualquiera y se siente ungido de Dios, porque es que últimamente, hay que entenderlo, ya hablando como psiquiatra, sí, las ideas delirantes mesiánicas van aumentando en él, van aumentando. Entonces en este momento ya realmente en su perfil ya pone ungido de Dios, enviado de Dios o instrumento de Dios, que es lo mismo. Sí. Es decir, ya es una situación cada vez más problemática. Es que nos estamos acercando al recuento de Calígula o de Nerón, o peor aún de Heliogábalo, que realmente fue el peor César que tuvo el Imperio Romano. En fin, realmente estamos en una situación caótica, pero este señor que sí se jacta de conocer todo, porque sí se ha jactado además, Emil, el señor ha dicho que sus colaboradores saben que él conoce todo, hasta donde un excusado, así lo dijo él, es cierto, un excusado está arruinado en el último sitio de la República. Sí. Si alguien es capaz de decir eso, uno va a saber de dónde viene esta droga y por lo menos no valdría la pena que investigara y que claramente se desligara de esto. No. Pero mire, doctor, no. ¿Por qué cree que el gobierno reacciona con excusas inmediatas como la droga venía del mar? ¿Es paranoia, encubrimiento o ambas cosas? O sea, de un cuadro psiquiátrico, qué sé yo, ¿qué sería eso? Tiene un nombre, sinvergüenzada. Sinvergüenzada. O sea, esto es una verdadera sinvergüenzada. ¿Cómo es posible que venga alguien, la droga venía del mar? Pero ni los antiguos romanos o los antiguos griegos pensaban que la diosa Júpiter venía del mar, ¿verdad? Sí. Entonces, la droga venía del mar, ¿verdad? Ahí la hizo Júpiter. Y es que en verdad... La diosa Júpiter, perdón, la diosa Venus, dije, no sé si... Okay. Es la diosa Venus, ¿verdad? La diosa Venus. Pero la cuestión es que lo que estoy queriendo decir aquí, Emil, es que realmente es el colmo de la sinvergüenzada que esa sea la gran explicación, sin ninguna investigación de este gobierno. ¿Qué instituciones deberían investigar estos casos, como el decomiso en Panamá del café contaminado con cocaína, y por qué no lo hacen? Pues por qué no lo hacen nos queda en puntos suspensivos a la creencia que cada quien tenga. Los que analizan las cosas entenderán por qué. Los que siguen todo lo que diga el señor sin ninguna análisis, pues no van a entender. Así, dice que hay una frase en la Biblia, mi querido Emil, que es bien interesante. Fíjese que
Jesús está hablando con la gente que lo está oyendo, y entonces él hace una parábola. En esa parábola, un tipo que se llamaba, en la parábola no existieron, Epulón, está con otro tipo que se llamaba en la parábola Lázaro. No hay que confundirlo con el amigo de él que se llamaba Lázaro. El que Entonces, resucitó. El que resucitó. Sí. Y que los maestros del lugar lo deben de haber matado rápidamente, porque la última frase que hace sobre ese Lázaro resucitado la Biblia es: y desde entonces Lázaro despertó gran molestia de los judíos por la resucitación o el acto de resucitación que había tenido. O sea que después le dieron el on the neck, in the neck. In the neck. Exacto. Bueno, la cuestión es que este Lázaro y este Epulón de la parábola, Epulón es un hombre rico, pero no es el problema que sea rico, sino que es avaro, es malvado, es taimado y no le importa el bienestar de los prójimos, entre ellos de Lázaro. Y Lázaro no tiene que comer y además tiene unas llagas terribles que lo hacen sufrir muchísimo. Entonces dice la parábola que muere Epulón y que muere Lázaro. Y no voy a contar toda la parábola, pero el punto es que Epulón se va al chimbolero, versión salvadoreña, ¿verdad? Es decir, se va al infierno como lo entienden los cristianos. Y ¿cómo se llama? Lázaro, por el contrario, se va al cielo. Bueno, estando en el cielo, también está Abraham ahí. El padre de todos los pueblos, ¿verdad? Tanto de los semíticos como que son, ojo con esto, los pueblos semíticos, y lo digo con todo cariño y respeto para todos ellos, no es el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado como decir cualquier otro. El Israel al que se refiere la Biblia, a los hijos de ese pueblo, se les llama israelitas. A los que viven en el Estado moderno de Israel se les llama israelíes. No son las mismas personas. Los pueblos semíticos son todos los pueblos que descienden de Abraham a través de Israel y a través de Ismael. Es decir, los pueblos árabes también son pueblos semíticos. Los pueblos palestinos y los pueblos pues llamados judíos. De manera que es un error histórico, muy a propósito usado por un pueblo que yo respeto como a todos los pueblos del mundo, pero que es que no se puede abrogar ser el pueblo de Israel de la Biblia, porque no lo es. Aclarado esto y sin querer entrar en polémica, pero es así, realmente volvamos a lo que estaba diciendo. Epulón se fue al infierno por malo, no por rico, pero por malo sí. Y entonces, cuando está en el infierno, le pide a Abraham que le permita salir. Primero le pide agua porque se está quemando. Después le dice, ¿cómo se llama? Que ya que no puede hacer ya nada él, porque Abraham le dice, entre ustedes y nosotros hay una brecha absoluta. Entonces le dice, entonces por lo menos permíteme, fíjese qué interesante esto, que es a lo que toda esta historia va a llegar a esto. Sí. Estamos ahí todavía, sí, ¿verdad? Sí. Es que... Bueno, le dice, por lo menos permíteme avisarle a mis hermanos lo que les espera si no cambian. Fíjese. Y entonces Abraham le dice, no, para eso tienen a los profetas y ¿cómo se llama? Y a la ley. Más palabras menos. Y entonces Epulón le dice esto que es bien interesante. Acuérdense que es Cristo el que lo cuenta. Esto se supone que más adelante habría de resucitar. Entonces, esto viene con lo que va a pasar con Cristo. Pero viene él y dice, ¿cómo se llama? No es lo mismo, le dice Epulón, que vengan los profetas y que le cuenten algo, a que yo, que estoy muerto, regrese de la muerte y les diga lo que les esperan.
Y contesta Cristo hablando en boca de Abraham, porque es Abraham el que está hablando. Acuérdense que es una parábola. Sí. Le dice, ay, Epulón, así regresara un muerto, si ellos no quieren creer, no creerán. Estaba refiriendo probablemente a que Cristo iba a resucitar y todo lo demás, ¿verdad? Pero el punto es que eso es exactamente lo que les pasa a los seguidores por fanatismo de cualquier dictadura. Sí. Así regresar a un muerto, no le creerían. Pueden tener en la mano la evidencia clara de que hay algo oscuro en esta condición. Pueden tener la evidencia, oír la voz del señor Castro antes de que hubiera inteligencia artificial, Sí. porque quiso la suerte que esto ocurrió antes de que hubiera inteligencia artificial que pudiera. A los meses apareció la inteligencia artificial, pero en ese momento no la había, diciendo precisamente, hablando de cómo iban a hacer fraude en las elecciones. Sí. Fíjese que hay miles de cosas que ni siquiera se mencionan, pero está hablando el difunto señor Alejandro Mason, Sí. que es quien grabó todo esto, con el señor Castro y alguien más que no recuerdo. Castro, que ahora es presidente de la Asamblea, que finge, porque aquí nadie preside nada, solo el señor Bukele. Sí. Pero la cuestión es que le dice cómo hacer fraude. Y el otro pide una serie de explicaciones y dentro de otras cosas termina diciendo cómo hacer para que no lo cachen. Palabra anglosajona que usamos en El Salvador. Sí. ¿Y qué pasa? Le dice cómo hacer fraude. Esto fue antes de la inteligencia. Lo pueden oír los seguidores de Bukele. Pueden oír los audios también del señor Marroquín, antes de la inteligencia artificial también, diciendo cómo sacó al Crook, o Croc, nunca he sabido si es Croc o Crook, pero la cuestión es que cómo lo sacó, cómo lo llevó a Guatemala, cómo llegó a México, etcétera, que él mismo lo fue a traer, dice. Sí. Dígame dónde está la investigación que hizo el gobierno de sendas cosas. Entonces, a la pregunta, ¿quién debería investigar esto? La misma persona que debieron haber investigado todo esto. La investigación recae en la fiscalía. Sí. Pero si usted tiene y en la policía es auxiliar de la fiscalía y el ejército no tiene nada que ver ahí. Es decir, la investigación recae en la fiscalía con un órgano auxiliar que es la policía, manejada en lo que es debido y lo que no es debido proceso por el aparato jurisdiccional, es decir, por los juzgados. Pero ¿qué pasa si el aparato de los juzgados está cooptado por la ley? ¿Qué pasa si la fiscalía no existe y es un títere de la dictadura? ¿Y qué pasa si la fiscalía y la policía es otro títere de la dictadura? Y según las malas lenguas, pues cuando se quiere salir de ese titerazgo, valga el neologismo, pues entonces aparece un helicóptero mal puesto y se muere el director de la policía. Sí. Entonces, delante de eso, mis amigos, díganme ustedes, ¿cómo es posible que haya una investigación? No la hay. ¿A quién le toca? A los que acabo de decir. ¿Qué es lo que ha pasado con las drogas? Con las uniones con la narcoactividad, con las uniones del cartel de Sinaloa, por ejemplo. Los mexicanos le dicen cártel, pero ese es invento de los mexicanos. El nombre es cartel, pero bueno, pues le pueden decir cártel si quieren, no pasa nada. No, pues usted le puede decir cártel. Al fin y al cabo, los mexicanos tienen tanto poder a nivel latinoamericano, y es con cariño que lo digo, pues que lo que ellos digan en algún momento se va convirtiendo casi en realidad, en cosas que no se puede. Por ejemplo, los mexicanos suelen decir mendigo cuando es mendigo, Sí. y suelen decir avaro cuando es avaro, ¿verdad? Sí. Es decir, esas dos no las podemos cambiar, aunque a Pedro Infante le hayan gustado como mendigo y avaro. Pero lo que es cartel o cartel, los colombianos nunca han usado la palabra cartel, le llaman pandilla, le llaman, ¿cómo se llama? Grupo de lo que sea, los otros le dicen cártel. Yo le digo cártel porque es lo correcto. Dicho esto, volvemos al punto. Realmente nunca ha habido una investigación. Y tampoco ha habido investigación por las malas. No ha habido investigación. ¿Por qué?
Muy sencillo. Pues cualquiera diría que porque no tienen interés. ¿Será que sí lo tienen? Bueno, pues ojalá nos lo demuestren lo contrario y empiece una investigación formal y separada de la dictadura. Es decir, que sea la Interpol. Yo quisiera oír al señor Bukele que sale diciendo, señores, nosotros tenemos probablemente personas involucradas en la policía y en la fiscalía y no queremos dar esta visión con mi gobierno y por tanto yo voy a pedir formalmente a la Interpol que haga un grupo. No, Emil, si lo que hizo fue hacer un grupo, fue promesa de campaña que se llamaba CICIES y en cuanto le descubrieron 12 casos de corrupción, con cualquier excusa la cerró. Exacto. Y la cerró y no para abrirlo en otro lado, que porque ahí no, la cerró y no volvió a hablar de eso nunca más, ni él ni sus seguidores. Sí. Por eso es que aunque un muerto regrese de la tumba, si usted no quiere creer, usted no va a creer. Y los seguidores acérrimos, los que están realmente poseídos por un espíritu avernal, avernal viene de averno, ¿verdad? Es decir, averno quiere decir infierno. Sí. Es decir, los que están poseídos por este señor. Es que proviene de Dios no proviene la mentira, de Dios no proviene el odio, de Dios no proviene la falsedad, ni proviene la división, y todo lo que hace este señor es mentir, falsear, dividir, y ciertamente de Dios no proviene el robo, el hurto, ni el desfalco al Estado. Qué excelente, doctor. Fíjese que yo tengo aquí unas frases, he recopilado bastantes frases suyas. No estoy citando al pie de la letra, pero es prácticamente el mismo mensaje. Usted dice, no se puede tener fe en quien exige obediencia ciega. Es cierto. Y como es decir, digamos, me refiero a los hombres, ¿verdad? Sí. Porque, ¿cómo se llama? Delante de Dios, yo no puedo creer, es lo que debo de haber dicho. Yo no puedo creer en un hombre que exige obediencia ciega. Sí. ¿Por qué? Yo sí soy un hombre de fe. Yo soy un hombre de fe y no pretendo entender a Dios. O sea, respeto a las personas de fe de cualquier denominación. Sí. Es decir, yo no tengo ningún problema tampoco con los ateos cuando son personas, honestas en su ateísmo. Sí. No me gusta cuando alguien tergiversa las cosas. La vez pasada mi amiga Julia Evelyn mandaba un link en donde un señor, no es Julia Evelyn el problema, sino este señor que se me olvidó el nombre, decía que él veía que estaban tergiversadas las cartas antiguas del Antiguo Testamento por los cristianos y todo esto. Lo que esa persona decía no es cierto. Yo tengo las fuentes originales y sí dicen lo que dicen. Pero bueno, si alguien es musulmán y es un buen musulmán, bien por él. Si alguien es un buen judío, bien por él. Si alguien es un buen cristiano, católico, evangélico, ortodoxo o protestante, porque usted sabe que yo soy británico, mi mamá era británica. Entonces, ¿cómo se llama? En Inglaterra, el nombre no son evangélicos, el nombre son protestantes, ¿verdad? Es decir, esto tiene que ver, igual que los luteranos, que son católicos luteranos, estos son católicos anglicanos o católicos episcopales en Estados Unidos, y los otros son católicos calvinistas. Ese último término no estoy seguro, pero los dos primeros sí, y es que ellos protestan en contra de un concilio que manda Carlos V de Alemania y primero de España, y cuando manda esto protestan y por ello ellos mismos se llaman los protestantes. Eso no es un término ofensivo, sino que ellos protestan en contra de esto. Entonces, yo no tengo ningún problema en contra de cualquiera que tenga fe, y la fe en Dios sí marca lo contrario. ¿Por qué? Porque el ser humano no conoce a Dios y por tanto solo puede ver las obras de Dios. Es decir, es el mito de la caverna ¿cómo se llama? De Platón, en donde realmente pues usted desde la caverna ve las sombras de lo que está fuera de la caverna. Y eso es lo que nosotros vemos. Vemos la creación, vemos una serie de cosas, pero no entendemos
bueno, de hecho, hay religiones que le llaman el ignoto. Ignoto quiere decir en latín el que no es conocido, el desconocido. Entonces, no me refiero a esta fe, porque esa pues sí es una fe absoluta, o debe ser una fe absoluta, pero me refiero a la fe en los hombres. En los hombres realmente yo no puedo creer en alguien que no me dé razones, que no me dé, explicaciones, y que por el contrario me exija obediencia ciega. No puedo. Ahora, una pregunta. ¿Qué mensaje le da usted a los jóvenes que ven el país colapsar? Porque esto va a colapsar. Está colapsando, Emil. Está colapsando. Todos los presos políticos que hay. La economía desastrosa. O sea, mire, señor Bukele, usted me podrá decir, pero usted ha sido muy crítico de él. Sí, he sido muy crítico. Y usted me podrá decir, pero ¿y por qué tanta criticidad? Y entonces yo le diré, porque yo no soporto la mentira. Claro que nos podemos equivocar, Emil. Sí. Equivocarse es otra cosa, equivocarse no es mentir. Sí, exacto. Yo le puedo decir, yo que estoy semiciego, y que veo LAMB en su camiseta y que no veo el resto porque está ahí yo puedo decir que ahí dice lambada, ¿verdad? Okay. Pero yo creo que ahí dice lambada, pero no, ahí lo que dice es cordero, por ejemplo. No, lo que ahí dice es otra cosa, no se me ocurre ahorita algo más, pero esas son apreciaciones. Cuando yo lo viera a usted completo y el micrófono no le tapara el resto, yo podría saber lo que de verdad dice, ¿verdad? Entonces, mire qué belleza. Mire qué belleza. Bueno, pues ahora sí que es un cordero de Dios, pero ¿cómo se llama? Pero no es el simple lamb, porque podría decir ser un anuncio, por ejemplo, de un lugar donde venden carne de cordero. No, sí. Es lamb. Entonces, linda camiseta, pero lo que le quiero decir es que esas son apreciaciones. Exacto. Pero entonces yo puedo estar equivocado, que como decía San Agustín, mentir es decir lo contrario a lo que se cree con el ánimo de engañar a otro. Bueno, los mentirosos sí que tienen el ánimo de engañar a otro. ¿Y cómo lo hacen? A través de la publicidad, a través de una serie de acciones en donde ¿cómo se llama? Se llama al odio y a la división, simplemente en donde se utilizan mecanismos primitivos de defensa como por ejemplo, bueno, este es en caricatura. ¿Se acuerda que antes hubo allá en México, mi querido México, hubo un programa que se llamaba El Chapulín Colorado? Sí. El Chapulín Colorado decía, en broma y en serio, síganme los buenos. Sí. Es decir, que cualquiera que no me siga no es bueno. Entonces, ahora, en mal momento, en El Salvador, no tenemos a un Chapulín Colorado, sino tenemos a un demonio multicolor que cuando le interesa es colorado, cuando le interesa es azul, cuando le interesa es blanco y cuando le interesa es negro. Porque realmente el señor Bukele, los de izquierda que no lo quieren, dice que de derecha, y los de derecha que no lo quieren, dice que de izquierda. Bukele no es de ningún signo político. Bukele simplemente es un populista. Sí, es que eso es lo raro, ¿verdad? Él se presentó con una cara y luego cambió a otra, pero de repente, de un día a otro. Y así va a seguir haciendo conforme le convenga. Conforme le convenga. Y con los Estados Unidos y con los chinos. Y todo lo que sea, es un camaleón. Sí. Es un verdadero camaleón político. Lo que define al señor Bukele es el camaleonismo político. Palabra que me acabo de inventar, pero que podríamos desarrollar. Sí. Entonces la cuestión es que realmente el señor no es una persona congruente, es una persona que miente y miente mucho. Y dentro de sus muchas mentiras, desafortunadamente, termina inventando también muchas cosas según le vaya conviniendo. Y se me olvidó lo que me había preguntado, Emil, así que lo dejo ahí a medio camino. No, pero fíjese que hablando de Chespirito, qué raro porque había preparado algo de Chespirito. En una entrevista
Sí, en una entrevista le habían preguntado, díganos cuál es la receta, dice, para tener éxito en todo. Y entonces él responde, bueno, no, le dice, no te sabría decir, pero sí sé la receta para el fracaso, le dice. Y es querer agradarle a todo el mundo. ¿Qué tal eso? Muy bueno, muy bueno. Frase célebre que no debe quedar en el olvido jamás. Sí, es que este tipo se ha querido hacer ver como que es el Mesías, ¿verdad? Como que es el nuevo, a saber, quiere agradarle a todos, pero lo que no se ha dado cuenta es que él ha estado inyectando pandilleros en ciertos países como para que lo busquen a él, ¿verdad? Para que digan, tú eres el Salvador. No, y definitivamente, y fíjese, Emil, que como este señor ha llegado a gastar, no sé si todavía lo hace, no lo sé, pero llegó a gastar en algún momento $2 millones al día en publicidad. Bueno. Es decir, no hablo solo de él, pero de todo el aparato gubernamental, $2 millones al día. En nombre del cielo, ¿qué es eso? Pues sí. Es una inmensa publicidad. Claro, este señor se le conoce en todo el mundo. A usted o a cualquier persona, más de alguien en la calle, el país de Bukele, qué maravilla. Hay muchas personas aquí que me dicen, o sea, ya hablan de dictadura. Y incluso yo viví en España hace 2 años, me mudé, y ellos me decían, y esa es una dictadura, pero para ese entonces, doctor, nos tenían bien bajados. Entonces yo, por lo menos, que no tenía mucha información del Salvador, yo decía, no, sí, todo está muy bien y está cambiando las cosas. Pero sí, la gente me decía, eso huele más a dictadura. Y eso que usted acaba de definir me parece excelente, porque esa es la evidencia de lo que yo le estoy diciendo a usted. La gente buena que busca la verdad, en un momento determinado, simplemente con más análisis y con el conocimiento de un montón de cosas, pues pueden cambiar perfectamente. O sea, sí. Cuando uno empieza y en un momento determinado dice, no, pues a mí me caía muy bien el gobierno qué sé yo, no es el caso, yo fui muy crítico del gobierno de Saca todo el tiempo. Pero mi mamá, Dios la tenga en gloria, mi mamá sí era absolutamente seguidora de todo lo que fuera Arena. Y por supuesto, mi mamá me iba a decir a mí que yo era comunista. Solo porque... De verdad. Solo porque, sí, vos, lo que pasa es que a vos te cambiaron y te hicieron comunista. Y entonces, ¿de qué está hablando mamá? Y entonces, sí, pero es que no, ¿cómo vas a criticar al gobierno de Saca? ¿Y cómo no lo voy a criticar si lo que está haciendo es ilegal, inmoral, ilícito e inadecuado? Porque Saca resulta que era presidente del gobierno, es decir, presidente de la República, y era también presidente del instituto que lo llevó al poder, es decir, era presidente de Arena. Sí. No se pueden hacer las dos cosas porque no se puede, porque realmente usted se convierte en presidente de todos los salvadoreños. De hecho, en la Constitución, esta que mancillan constantemente, uno de los artículos referentes a las atribuciones y de lo que debe hacer el presidente es precisamente ser, ¿cómo se llama? Garante y pontífice. Pontífice quiere decir el que hace puentes. No, viene del latín pontifacere, que quiere decir ponti. Hacer puentes. Claro, ponti es el plural de puente, ¿verdad? Sí. Y ponto es el singular. Y facere el que hace, ¿verdad? Entonces el que hace puentes es el pontífice. Esto es lo que debería hacer el presidente de una república. Ya no es el presidente, ya no es el primer ministro de Inglaterra, no es el ¿cómo se llama? El jefe de los Tories o de los laboristas o de lo que perica sea. No. No, el primer ministro es el primer ministro de todos los ingleses, aun cuando sea conservador o que sea como se llama, liberal. Sea lo que sea, es el primer ministro de todos los ingleses. Él no puede decir
¿Se recuerda lo que llegó a decir el señor Bukele en su primer rendición de cuentas en la Asamblea, cuando todavía no gobernaba a la Asamblea? No, en la segunda rendición de cuentas, cuando ya gobernaba la Asamblea, pero todavía había algunos diputados de oposición. Llegó y se paró y dijo, palabras más, palabras menos, dijo: vengo a hablar con ustedes, los representantes del pueblo, no con los de la esquina. Sí. Con eso no vengo a hablar. ¿A cuenta de qué? O sea, el presidente de la República tiene que hablar con todos los representantes del pueblo. Por eso se llama que la Asamblea Legislativa fue el primer órgano del Estado. Ahora nunca tuvo muy buena fama, pero la fama que ahora tiene es peor, porque ahora realmente hacen todo lo que el señor Bukele les diga que haga. Eso no puede funcionar. A mí me llama la atención cuando yo oí hablar por primera vez al señor Bukele. Hablaba como un verdadero estadista. Sí. Este señor hablaba de la separación de poderes, iba al programa de televisión y decía que no podía ser que la Asamblea fueran títeres de la presidencia y que tenía que haber un verdadero debate y que él iba a acompañar cuando presidente iba a acompañar a los estudiantes de la universidad y que iba a llegar a tal lado y a tal otro y todas esas cosas. Entonces, mucha gente, muchos amigos míos me dijeron: oye lo que está diciendo, si es lo que tú siempre has aplaudido, la separación de poderes, la democracia genuina, la representación, el imperio del derecho. Sí, le decía, pero yo soy psiquiatra, me estoy dando cuenta más allá de lo evidente, este señor te está mintiendo, mira cómo baja la mirada, mira cómo baja el tono de la voz, mira cómo está enamorado de él mismo, mira que lo que él quiere. Todavía me acuerdo que le dije a un amigo, y a lo mejor él lo recuerda, le dije: ya sabes, en cuanto de verdad tenga dinero, que nunca fue, estas son palabras que dice un amigo mío que es de izquierda, pero lo dice bien, dice, él nunca fue un oligarca, no. Él era un pequeño burgués, sí, pero él quería ser un oligarca. Son palabras de izquierda, pero creo que están bien dichas en este contexto. La cuestión es que, ya vas a ver, le decía al amigo, en cuanto tenga dinero se va a implantar pelo. Y ya vas a ver cómo de repente le va a cambiar toda la fisionomía, le vas a ver la barba arreglada, porque al principio la barba la tenía como las barbas normales, pero ahora es una barba pulcra. Yo creo que dentro de la gente que tiene contratada el señor, mi esposa dice que yo no debo hablar de la forma de ser de él. Yo no estoy hablando de él, yo estoy hablando de la personalidad de él. Sí. Estoy hablando de la personalidad, y para hablar de la personalidad, ¿cómo hace un psiquiatra para saber cómo es una persona y su personalidad valga? Pues lo observa los ademanes, observa las expresiones faciales, corporales. Los seres humanos nos comunicamos a través de 3 vías: la verbal, la gesticular, que la vemos con los ojos, y la tonal, que la oímos. Es decir, ocupamos 3 sentidos, si no 4, porque también puede ser táctil, pero sobre todo 3 sentidos para descubrir cómo es una persona. Si yo le digo a usted, Emil, realmente estoy muy, muy agradecido con la entrevista, me satisface mucho estar acá, pues yo estoy diciendo lo que de verdad siento. Ahora, si yo estuviera mintiendo, entonces, ay, Emil, estoy muy satisfecho. Entonces, obviamente, la tonalidad, la expresividad con la que alguien habla. Estoy muy interesado, no es lo mismo. Estoy muy interesado. No es lo mismo. Entonces, el señor Bukele hablaba con un lenguaje gesticular y un lenguaje corporal y un lenguaje tonal totalmente incongruente, lo que hacía ver que mentía. Y todo nos demuestra que no me equivoqué y que desafortunadamente sí es un mentiroso. Eso es muy interesante, doctor. Yo creo que necesitaría hasta muchísimo tiempo para hacerle tantas preguntas, pero bueno, las redes sociales han sido un arma poderosa, muy poderosa para el gobierno actual, y tienen contratados a troles que hacen hasta lo imposible por desacreditar a los que señalan y critican al gobierno. Doctor, usted
ha sido una de las voces más críticas, bueno, una de las voces más críticas contra la corrupción del actual gobierno. Sin embargo, sus detractores, especialmente en redes, lo acusan de haber sido parte del mismo sistema que hoy denuncia. Le agradezco. ¿Qué responde usted a quienes intentan deslegitimar su voz señalando supuestos sobresueldos o beneficios cuando fue funcionario público? Mire, hay una persona, yo estoy preparando una demanda en este momento. No sé si al final la voy a llegar a hacer porque entiendo que la mujer esta no vive en El Salvador y estamos viendo si es posible triangular dónde es que se generó esta falsa información y luego demandarla. Me interesa el dinero, la verdad no, pero sí le voy a cobrar y con ese dinero, ¿cómo se llama? No sé qué voy a hacer, supongo que lo voy a donar a alguien, pero realmente esta tipa, si es que llego a hacer la demanda, no estoy asegurándolo todavía porque no estoy seguro, pero esta tipa es una dominicana de mala monta, no estoy insultándola a ella, estoy hablando de que evidentemente no tiene ningún conocimiento de lo que hace o lo hace por maldad. En todo caso es responsable de sus palabras. Sí. Yo jamás fui funcionario del señor Funes. Okay. Al contrario, ella dice que yo fui viceministro de ¿cómo se llama? Ya le voy a mandar lo que ella dice. Sí. Si es que no lo ha visto. Pero al tenor de lo que ella dice, hay un montón de personas que repiten esas mismas cosas. Yo jamás fui funcionario del señor Funes. Yo fui funcionario de la Corte Suprema de Justicia cuando la Corte existía. Y era un organismo colegiado en donde no había un perfil político. Y mi puesto nunca fue político. Fue totalmente dado a lo que tenía que ser, que es técnico. Uh-huh. Entonces, yo fui director de medicina legal durante 5 años, aproxi, y dejé de ser director de medicina legal el último día del año del 2015, por decisión mía. Okay. Cuando el presidente del momento, el presidente Funes, quiso que me destituyeran, porque de hecho yo decía las cosas que no le gustaba que dijeran, y era que probablemente había una especie de arreglo con las pandillas, que al final se supo que efectivamente había habido una ¿cómo se llama? Tregua. Una tregua, sí. Y que se estaban maquillando los datos, que yo tenía conocimiento de primera mano del número de muertos que había. El año 2015 fue el clímax de todas las muertes, sí. Y a mediados del 2015 empezaron a descender. Ojo con eso, que es algo que nadie habla. 2016 hubo menos que en el 2015, 2017 hubo menos que en el 2016, 2018 menos que el año anterior, 19, 20, etcétera. O sea, Bukele toma ya una tendencia a la baja. Sí. En el 2015, a mediados del 2015, el clímax. Para entonces, ¿cuál era mi deber? Se había previsto esto y se habían hecho las morgues pertinentes, morgues móviles, etcétera, que deben estar abandonadas, tiradas o lo que ustedes quieren. Para todas estas cosas, yo no fui funcionario de un gobierno, yo fui funcionario de la Corte Suprema de Justicia. La señora esta dice que fue viceministro de Salud, falso. Que yo era cercano a Funes, absolutamente falso. O sea, yo era más bien un detractor de Funes. Me consta. Me consta porque en una entrevista, se veía que al principio estaba un poco incómodo, pero luego como que, ¿verdad? Usted lo dijo, que usted la verdad que no apoyaba a Funes, pero luego en esa entrevista empezó como a hablar un poco más, hubo más acercamiento, hubo un poco de empatía de su parte, porque, pues sí, en la situación que estaba él, pero hasta ese entonces. ¿Al final dice usted? Sí, al final. Esa es otra cosa interesante, Mil. Yo, cuando yo era director de medicina legal, la gente, porque yo era sumamente crítico con Funes, sumamente crítico.
Entonces la gente decía, ¿por qué odias a Funes? Que no sé qué, las cosas, que en El Salvador todo tiene una connotación política y todo tiene una connotación erótica. Entonces si uno critica a alguien es porque cualquier tontería. Entonces la cuestión es que venía yo y le decía, yo contra Funes, como le puedo decir ahorita, contra Bukele, yo no tengo nada. Lo que pasa es que Bukele está destruyendo mi país. Exacto. Y cuando Bukele está destruyendo mi país, realmente tengo la obligación de decir las cosas. Sí. Pero cuando Bukele ya no esté en la presidencia, pues que sean otros los encargados en eso, en investigar si hubo o no malversación de fondos y todo lo que usted quiera. Si sabemos que Bukele era un riquillo y que ahora es un billonario, sí sabemos de ese ascenso meteórico de sus capacidades económicas, pero ¿cuál es el origen de esos fondos? Solo ahorita yo no lo sé, lo sabe Dios y lo sabe él sin duda. Y ya la ley se encargará de investigar si eso fue lícito o no fue lícito. Pero yo contra el ser humano no tengo nada. Contra Funes no tenía nada. Cuando Funes decían, cámara, vos lo odias y no sé qué cosa. No, yo nunca he odiado a nadie, ni nunca le he deseado el mal a nadie. Y cuando después tuvimos 2 entrevistas con Raúl Palacios, que es el que presentó estas entrevistas, Raúl es un hombre de izquierda. Yo más bien soy un hombre de derecha, pero soy llamado de la derecha democrática. O sea, ¿cómo se llama? Si a mí me acusaron de ser de Arena, yo nunca he pertenecido a mi mamá sí, se lo dije hace un rato, pero yo nunca he pertenecido a ningún partido político. Estoy diciendo algo que no es cierto, porque sí pertenecí a Acción Democrática, que es el partido que hizo mi familia hace mucho, mucho tiempo. Sí. ¿Cómo se llama? Que era un partido que nunca tuvo mucho éxito, pero era un partido de gente que pretendía ser honesta. Y entonces, pero más de centro. De centro, claro que era de centro. De centro derecha tal vez, pero de centro. Entonces la cuestión es que cuando ya Funes ya no era presidente y me pidieron una entrevista en la que iba a participar con él, si mientras alguien no me insulte, porque ha habido otras personas que realmente me han empezado a insultar y el entrevistador, por cierto, en la única que de verdad he sido muy insultado, el entrevistador se quedó callado y fue viendo cómo me seguía insultando. Yo le decía, pero mire, Edgar se llama, mire Edgar, por cierto que me equivoqué ahí, le decía otro nombre, no me acuerdo cuál, pero Edgar, me están insultando, por favor ponga paro. Y seguía, hasta un momento en que aquello fue terrible, con este tipo guanaco. Sí, eso se vio súper mal, doctor, y por eso es que yo desde entonces yo quedé con eso de querer entrevistarlo y querer aclarar ciertos puntos, porque no me parece correcto tener que invitarlo y simplemente para insultarlo. Eso es una bajerada que es solamente para ganar views, ¿verdad? Sí, yo lo sentí mucho. Pero bueno, la historia es que en esta entrevista dicen las personas estas que yo fui viceministro de Funes, que yo asolapé las cosas y los problemas de salud que hubo en ese gobierno. Solapar, si fue un gran crítico, que yo, mi pensamiento de izquierda y que toda la vida he estado cerca, al contrario, y finalmente no me acuerdo, que un montón no me acuerdo, pero la cuestión es que no, yo de lo único que he sido es director de medicina legal. Y déjeme contarle una vez más la historia. Yo estaba en París en un viaje pagado por mí, con mi esposa, siempre viajo con ella, ¿cómo se llama? Cuando me hablaron por teléfono, ya ve que hay una diferencia a Londres ahorita de 7 horas y a París de 8 horas. Sí. Que nunca he entendido por qué, porque Londres queda en el mismo meridiano, o debería quedar en el mismo meridiano que España, ¿verdad? Sí. Pero bueno, la historia es que yo estaba ahí, no estaba en el Louvre ni en ningún otro lugar bonito, estaba en un McDonald's comiéndome unas papitas, cuando de repente, ¿cómo se llama? Me avisó el presidente de la corte que me habían nombrado
director de medicina legal. Yo ya había decidido renunciar en ese diciembre. Ya había decidido renunciar y porque ya no tenía tiempo. Gracias a Dios mi clínica siempre estuvo bien. Y entonces pues me había tomado unas vacaciones sin goce de sueldo y había decidido ir a París. La cuestión es que me avisaron y me dijeron que me llegara al día siguiente. Me acuerdo que me hablaron varios compañeros, por favor, venite, que no sé qué. Y la respuesta fue la única que podía hacer, no, hombre, si yo pagué mis vacaciones, las voy a disfrutar. Sí. Y le dije al presidente, mire, señor presidente, yo estoy aquí de vacaciones, regreso en 2 semanas, y si usted pues todavía no ha encontrado a alguien que se haga cargo de la dirección, pues con mucho gusto yo le acepto, pero si no, pues no se preocupe. Y entonces, curiosamente, me aceptaron. 2 semanas después regresé, hablé por teléfono para preguntar si todavía querían que fuera el director. Me dijeron que sí, entonces subí caminando a donde el director. Ahí fueron 5 años de los más complicados para mí, porque claro, me tocó pelearme con la presidencia de la República, siendo yo un funcionario no del gobierno central, sino que de otro de los 3 órganos fundamentales del Estado, y mi obligación era decir la verdad. Tuve grandes altercados, particularmente con en mi tiempo, la última presidencia de la Sala de lo Penal, que ella era filial muy fuerte del FMLN y no quería que yo dijera nada. Y esto es lo último, Emil. Yo dije en algún momento que iba a renunciar porque no tenía ningún interés en seguir ya en esa posición, porque me quisieron destituir, y yo puse un amparo y me aceptaron el amparo. En la misma corte, mire qué interesante. Entonces yo dije que en cuanto yo ganara el amparo, yo renunciaba. Y efectivamente, el octubre del 2015, yo gané el amparo. Okay. Y cuando yo gané el amparo, lo primero que hice fue ir a hablar con el presidente de ese momento de la corte, que fue el que destituyó, por cierto, ¿cómo se llama? El buquelato, el doctor Pineda Navas. Y entonces fui a hablar con él y le dije, doctor, tal como yo había advertido antes, vengo a presentar mi renuncia. Sin embargo, yo pensaría, y entonces me dijo, pero no se puede ir así. No, yo pienso, le dije, que tal vez estamos a mediados de octubre, lo que deberíamos de hacer es que yo renunciara el último de diciembre de este año, para que sea pues una transición adecuada y nombrar al director que ustedes consideren y todo lo demás. Y como sé que hay personas de mala fe que no creen en lo que uno les dice, pues les dejo este video de hace 9 años en donde sale el doctor Fortín Magaña diciendo todo lo que ha dicho ahora. Esta mañana el director de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, brindó una conferencia de prensa donde explicó su situación laboral. Hace más de 3 años, cuando a juicio mío, y evidentemente el tiempo me dio la razón, por lo menos a juzgar por el amparo, me quiso destituir, digamos, el entonces presidente de la Corte en correlación o armonía, digamos, con el ejecutivo de ese momento. Pues entonces yo presenté un amparo para mantenerme, digamos, en el puesto que actualmente tengo. El amparo impedía que yo, que en ese momento estaba como director interino, fuera también ratificado en mi misma posición. De manera que el amparo debía terminar para que, como la ley lo dice, fuera sacado a concurso público la plaza, y eso es lo que está pasando en este momento. Plaza y concurso al que me han dicho puedo participar, pero no quiero. No quiero, es decir, yo quería, y se lo dije a ustedes en su oportunidad, yo quería demostrar algo, quería demostrar lo que es realmente el imperio de la ley. Que la gente se diera cuenta que verdaderamente en El Salvador no hay que hablar de política, que hay que hablar técnicamente. Y efectivamente, el último de diciembre de ese año yo me fui. Me llevé
lo que yo había llevado, que no había regalado a medicina legal, entre ellos pues un par de plantas que ahí las tengo aquí en el jardín, y cómo se llaman, unas macetas. Ajá. Y me fui, como había llegado, solo y sin cómo se llama, que nadie me hiciera ninguna cuestión. Lo interesante es que el señor Francisco Flores estaba vivo cuando yo estaba de director de medicina legal. Y fue hasta el siguiente año, en el 2016, cuando el señor Flores muere. Entonces, la gente del FMLN primero y ahora los seguidores de Bukele dicen que yo tengo aquí escondido a Flores aquí en el jardín. Y yo ni siquiera trabajaba en medicina legal porque yo renuncié de la presidencia, de la dirección de medicina legal, y renuncié de medicina legal. Todavía me acuerdo que el doctor Florentín Meléndez, otro de los magistrados, me dijo, bueno, pero quédese entonces por lo menos como asesor. No le podemos bajar el sueldo, si es que no es eso lo que me interesa, señor magistrado. Yo lo que quise es hacer mi trabajo, y el nuevo director que van a nombrar, perdóneme que se lo diga con tanta franqueza, pero creo que va a ser un verdadero títere que se va a callar y no va a volver a decir nada, porque ustedes no quieren que diga nada contra el gobierno. Efectivamente, así fue. El doctor Martínez nunca dijo ni una palabra, ni volvió a dar una sola conferencia de prensa. ¿Y sabe quién es el director actual? El doctor Martínez. El doctor Martínez. ¿Y sabe usted quién fue el director cuando murió Flores? Y que hizo la autopsia. El doctor Martínez. Entonces, a quien deberían de estarle preguntando las cosas es al doctor Martínez. ¿Por qué me las preguntan a mí? Por molestar. En la vida realmente se han dicho de mí tantas cosas que nadie ha podido probar, porque yo, gracias a Dios, bueno, ahora se puede inventar cualquier cosa y sacar, porque lo primero que hace el dictador actual es declarar todo bajo reserva. Sí. Y al declararlo bajo reserva, nadie puede saber si hay o no hay pruebas, y infunden en la cárcel a alguien y no se vuelve a saber de él. Ese es El Salvador. Sí, una cosa más, doctor, porque la gente no sabe que el doctor Fortín Magaña, para ser psiquiatra, que tuvo que estudiar. Ah, claro. Todos los psiquiatras estudiamos medicina. O sea, ¿fueron cuántos años? 8 de medicina, y después 4 de psiquiatría, y después 1 de psiquiatría forense, y antropología, que también tengo estudios de antropología. Pero la cuestión es que no. La gente dice muchas cosas. La gente buena cambia de opinión cuando se da cuenta que lo que alguien está diciendo, uno sabe, mi querido Emil, uno sabe cuando alguien miente o cuando alguien no miente. Uno tiene, fíjese que Aristóteles reconocía la existencia de cinco sentidos. Sí. Se llaman ahora les conocemos como los sentidos aristotélicos. El olfato, la vista, el gusto, el oído y el tacto. Sí. ¿Cómo se llama? Esos son los sentidos aristotélicos. Pero todos los científicos están de acuerdo en que hay muchos más sentidos. Por ejemplo, la propiocepción, la orientación, y ahí viene que algunos consideramos la intuición como uno de esos sentidos. El ser humano es capaz de tener una intuición y de intuir más allá de los 5 sentidos aristotélicos cómo son las personas. Nos podemos equivocar, claro que sí, pero cuando vamos conociendo más a una persona nos vamos dando cuenta si hay congruencia o si no hay congruencia, si lo que dice lo repite o cómo va cambiando, porque también las personas pueden ir cambiando. Claro que esto es una falacia ad hominem o una falacia, bueno, hay muchas falacias, ¿cómo se llama? Cuando usted ataca a la persona, que es lo que hacen normalmente cuando yo hablo. Me atacan a mí, no atacan lo que yo digo. O sea, por ejemplo, viene la mujer la que pretendo demandar, y dice, todo lo que dice es mentira, todo, absolutamente todo. Nada de lo que dice en su reportaje es verdad, pero nada, excepto que fui director de medicina legal y después que tuve problemas, que despedí gente. Nunca se despidió a nadie. En ese tiempo había un respeto por bueno, como no, estoy mintiendo. No yo, pero la Corte Suprema de Justicia despidió a 2 personas, a una forense que simplemente abandonó el trabajo y 2 años después quería volver a trabajar. Entonces yo no sé si usted tiene 2 años de no trabajar aquí,
Entonces siguió el debido proceso y se le destituyó por abandono laboral. Y la otra persona fue, ¿cómo se llama?, al administrador, que no se le despidió. Lo único que se le hizo al administrador de ese momento fue, por petición de la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, quitarlo de administrador y dejarlo con su mismo salario, pero en otro cargo. Así la historia. Eso es lo único que se tocó del personal en mi tiempo, en 5 años. Interesante, doctor. Bueno, hemos llegado al final de este espacio, pero no al final de las preguntas. Hoy, junto al doctor Fortín Magaña, hemos puesto sobre la mesa verdades incómodas, reflexiones necesarias y señales de alerta que muchos prefieren ignorar en tiempos donde el miedo, la mentira y la indiferencia se disfrazan de orden. La voz de quienes aún se atreven a pensar con lucidez y hablar con valentía, como la del doctor Fortín, se vuelve más necesaria que nunca. No se trata de estar de acuerdo en todo, sino de no rendirse a la comodidad del silencio. Gracias, doctor, por compartir no solo su visión, sino su coraje, y a ustedes, gracias por quedarse hasta el final. Si algo de lo que escucharon hoy les incomodó, entonces tal vez estamos en el camino correcto. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces, cuestionen más, obedezcan menos y no dejen que el ruido les apague el pensamiento. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Emil, ha sido un verdadero gusto, y su reflexión final, que fue más o menos en el tenor de la original, del inicio, muy, muy interesante y muy de acuerdo. Muchas gracias, Emil, por permitirme estar con ustedes. Feliz día, doctor. Muchas gracias. Adiós, saludos. Adiós.